Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día y nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Ahora pueden descargar la app para Android Radio Gracia desde Play Store, que es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android. En unas semanas más estará también disponible en App Store, que es el servicio para iPhone, iPod, iPad Touch, Mac, en donde todos tendrán acceso a esta aplicación. Para el día de hoy, el tema correspondiente es el mundo del Internet y el cristianismo. Para hablarnos de este importante tema que en el mayor de los casos se está desatendiendo al ser algo tan común para nosotros hacer uso del mismo, tendremos el placer de tener esta noche al pastor César García en unos momentos más, quien desarrollará este importante tema. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Te invita a visitar la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva con el pastor Juan Pablo Cruz. Puedes comunicarte al teléfono 310-772-2310. Si te encuentras en Brasil, visita la Iglesia Mi São Paulo con el pastor Abner Araujo. Puedes comunicarte al teléfono 011-960-76-201. Puedes también encontrar en su página web www.misaopaulo.org. Si te encuentras en Estados Unidos, visita la Iglesia Reformada Cristo Redentor con el pastor Rafael Reséndiz. Puedes comunicarte al teléfono 713-291-8636. También visita su página web www.ireformada.org. Si te encuentras en Puebla, puedes encontrar la Iglesia Bautista Reformada de Bethesda con el pastor Adrián Luna. Puedes contactarlo al 222-367-5638 o bien al 222-659-9225. Si te encuentras en Inglaterra, puedes encontrar en Londres la Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Londres con el pastor Dr. Peter Master. Puedes comunicarte al teléfono 44-020-7735-7076. También visita su página web
www.metropolitantabernacle.org. Si te encuentras en Armenia, visita la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia con el pastor Rosbel Dinan Torres. Puedes contactarlo al 320-753-0695. Visita su página web www.solosugracia.org. Si te encuentras en Ciudad Obregón, Sonora, visita nuestra Iglesia Bautista Reformada Gracia con el pastor Adrián Horta. Puedes contactarlo al 644-31-34-89. Puedes entrar a nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Radio Gracia te invita, porque no hay razón para no congregarnos. Y bueno, vamos directamente a la entrevista con nuestro querido pastor César García. Buenas noches, pastor César. Estimado pastor Adrián y estimada audiencia de Radio Gracia y todo, bueno, gloria al Señor, muy agradecido de estar una vez más en este programa, muy contento a la vez de poder compartir un poco con ustedes y bueno, nos entregamos en las manos de nuestro buen Señor para que nos conceda gracia y así podamos tener este tiempo de edificación para la gloria de su nombre. Para nosotros es un gusto tenerle aquí, pastor. Verdaderamente es un placer. Como siempre, agradecemos a Dios por su disposición y por el entero deseo de edificar a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador, pastor César. Le podría pedir de favor si puede hablar un poquito más fuerte o pegarse el micrófono. Se escucha un poquito lejos, pastor. Se lo agradeceríamos bastante. Claro, no sé si en este tono estará bien. Todavía me quedan rezagos de lo que contraje no hace mucho tiempo. Así está. Bien. Bueno. ¿Aló? Muy bien. Creo que tenemos una pequeña dificultad. Vamos a regresar en unos minutos para que quede bien la entrevista y poder arreglar esto. Regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta con ustedes. Pedimos una disculpa por este pequeño percance. Pastor César. Sí, Pastor Adrián, le escucho. Lo escucho ahora sí perfectamente. Su voz se oye clara y creo que vamos a tener un excelente programa. Pastor. Pidiéndole al Señor que así sea, estimado pastor. Así es.
con el favor de nuestro glorioso Salvador. Muy bien. Ya estamos aquí para hablar de este valioso tema, el mundo del Internet y el cristianismo, un tema contemporáneo, un tema donde muy poco se habla, lo vemos ya como algo tan común, es parte de nuestras vidas el Internet, la mayoría de nosotros tiene acceso a él en nuestro teléfono móvil, en una computadora portátil, en una computadora de escritorio, y creo que la mayoría conoce perfectamente el uso, sabe de algunas aplicaciones, sabe en dónde encontrar cosas, cómo encontrar, y hay plataformas donde solamente tenemos que poner el nombre de lo que buscamos y nos aparece muchísimas opiniones, y bueno, estamos llenos en un sentido literal de una vida en Internet. Pastor, quiero que usted nos haga el favor de brindarnos su opinión sobre el Internet. ¿Usted qué opina sobre él? Bueno, pastor, ante todo creo que deseo, si usted me lo permite, traer un poquito de un trasfondo técnico por un instante a la amable audiencia de Radio Gracia. Yo quisiera dejar en claro qué es el Internet. El Internet es una red mundial de computadores. Eso es. Cuando nosotros hablamos del Internet o Internet, estamos hablando de una red mundial de computadores que se encuentran conectadas de diferentes maneras y de diferente forma. Y esto creo que es pertinente, antes de dejar mi punto en claro, antes de responderle de manera puntual a su pregunta, ¿qué opino yo, qué creo yo acerca del Internet? Yo quisiera dar un poco de trasfondo. En primera instancia, el Internet puede usarse de muchas maneras, y uno de los primeros usos del Internet es la comunicación. Por ejemplo, hay plataformas como el Skype que permiten la comunicación entre dos personas. De hecho, hay otras plataformas que también permiten la comunicación entre personas que se encuentran en diferentes lugares. Así que el Internet es una herramienta, o puede usarse como una herramienta para la comunicación. El Internet también puede usarse como una herramienta para efectuar compras. No hay nada más aconsejable que comprar estando presentes, pero hay ciertos tipos de compras que ahora solo se pueden ejecutar por medio del Internet. Hay obligaciones tributarias, por ejemplo, nuestro país demanda que ciertas obligaciones tributarias sean administradas o presentadas por medio de los contribuyentes por el Internet. Ya esa manera presencial ya no es permitida. Así que quiero dejar eso en claro. El Internet es una red de computadoras conectadas a las que diferentes personas les dan diferentes usos. Pero en resumidas cuentas, el Internet es una herramienta que sirve para enviar y recibir información. Ahora, esto es importante. Sobre la base, sobre el fundamento del Internet, es aquí cuando venimos a hablar de las redes sociales. Es decir, cuando pensemos en redes sociales, no podemos pensar en redes sociales sin el Internet. Entonces, habiendo dejado esto más o menos en claro, ¿qué es lo que yo pienso acerca del Internet? Bueno, yo pienso, para ser honestos, que es útil, que puede usarse de una manera adecuada y por ende puede ser de ayuda en nuestro diario vivir. Pienso que no haríamos bien en catalogarlo de tajo como algo bueno o como algo malo. Creo que deberíamos mirar el Internet como lo que realmente es decir, como un medio usado por el hombre para transmitir información, que bien usado es algo bueno, pero que mal usado ciertísimamente es algo muy, pero muy malo. Así que
El problema, estimado pastor y querida audiencia, que nosotros, el problema que tenemos con el Internet, no es el Internet, sino es el uso que las personas le dan al Internet. Es decir, el problema no está en una red de computadores, el problema está en el perverso corazón del hombre que deposita en esta red, claro, mala información, información impura, información impía, información falsa, pero también el problema no solamente radica en el corazón perverso que crea la necesidad, sino en el corazón perverso que se ve atraído por esa necesidad, o en otras palabras, un poquito más crudas, en el corazón que consume estas cuestiones que están allí puestas. Así que, para darle respuesta puntual a su pregunta, ¿es bueno el Internet? Bueno, yo solamente digo, es algo legítimo, como ya les dije, que puede ser usado, en mi opinión, por el creyente para su propio beneficio. Sin embargo, el uso que el creyente haga del Internet o de las redes sociales debe obedecer a los mandamientos del Señor y a los principios éticos inherentes a las palabras del Señor. Y yo aquí quiero dar una directriz bíblica, por supuesto, a quienes nos escuchan en la noche de hoy, y una buena directriz que todo creyente debe tener en cuenta en su uso de las redes sociales. Lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Este pasaje o este versículo nos dice todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, y como el Internet y las redes sociales están llenas de virtudes opuestas a las que acabamos de leer, es decir, como las redes sociales y el Internet está lleno de mentiras, de inmoralidad, de intemperancia, de vanidad, de mentiras, etc., el creyente que hace uso de las redes sociales está en la responsabilidad, él tiene la responsabilidad de apartarse de personas, de publicaciones, de sitios web y demás que contradigan la ley del Señor o que lo insten a desobedecer esta orden apostólica que acabamos de leer. Así que el pueblo del Señor debe ser, pastor, muy cuidadoso, muy cuidadoso. Si bien el uso del Internet lo podemos relacionar con la libertad que nosotros como creyentes tenemos en Cristo, no podemos desligar esa libertad con la responsabilidad, con la obligación que nosotros tenemos de cerciorarnos que el uso que cada uno de nosotros le está dando al Internet afecta de manera positiva o negativa nuestras vidas, nuestras familias y también nuestra iglesia. Así que creo que el Internet, estimado pastor y querida audiencia, es algo bueno si se usa legítimamente, y como ya lo dije, es algo malo si no se usa de una manera cristiana. Hay cosas de valor, hay cosas buenas, hay cuestiones que son de bendición para nosotros los creyentes en el Internet, pero tenemos que tener cuidado porque solo a un clic de distancia hay porquerías, hay inmundicias, hay mentiras, hay falacias. Por supuesto. Y hay cuestiones que afectan, sí, pastor, negativamente la vida del creyente. Así que, ¿qué pienso yo del Internet? Que es una herramienta y si la sabemos utilizar es de gran bendición, y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. ¿Un martillo es bueno o es malo? Bueno, si un martillo se usa para lo que fue diseñado, es bueno. Con un martillo podemos construir el marco de una casa de madera en el que más tarde nos podremos abrigar. Pero si con un martillo golpeo la cabeza de otra persona, por supuesto que el martillo per se no es malo, sino que le estoy dando un uso inapropiado a una herramienta que fue diseñada para otra cosa. Así que, hermanos, creo que ninguno de nosotros como creyentes debería sacar ese as bajo la manga, debería tener una actitud tramposa en el sentido de soy creyente, uso el Internet y las redes sociales como a mí me plazcan. Creo que todo lo deberíamos o lo debemos someter a los principios, a las normas, al ejemplo, a las leyes de la Escritura, y ahí no hay opción para nosotros. Somos cristianos
y el Internet y el uso que le damos al Internet hace parte de nuestro testimonio como cristianos. Por supuesto, pastor. Maravillosa la analogía que nos acaba de dar con respecto al martillo, al uso correcto. Pastor, a lo mejor algunas personas que nos están escuchando en este momento pensarán que es algo ridículo el tomar este tema. Y yo quiero agregar algunas cosas con respecto al hecho de exponer esto. Y usted, yo creo que estará de acuerdo conmigo, que nosotros como pastores deseamos siempre que cada cosa que predicamos y recomendamos influya directamente en la persona de una manera que ellos glorifiquen a Dios. Nuestro deseo como pastores es que cada uno de los miembros de la iglesia o de las personas que nos visitan glorifiquen a Dios con su forma de vivir. Pastor, ¿cómo puede un creyente hacer uso del Internet de una manera que glorifique a Dios? Claro, pastor, y querida audiencia, es una pregunta bastante relevante. Antes de responder la pregunta, yo le pido a usted y a la audiencia de Radio Gracia que tengan un poco de paciencia, porque creo que es pertinente hablar de un par de cuestiones antes de pasar directamente a responder su pregunta. Una de las cosas, estimado pastor y querida audiencia, es que nosotros debemos ver el Internet y las redes sociales por lo que son. O sea, estas cosas son un medio de comunicación del hombre, pero no son parte de la vida del hombre. Eso es muy importante. Es decir, nosotros vivimos en un mundo que nos quiere convencer de que las redes sociales son parte de nuestra vida, pero la verdad es diferente, no lo son. Nuestras vidas no dependen de las redes sociales. Generaciones y generaciones han pasado sin que hubiesen existido redes sociales. Nosotros no dependemos de las redes sociales. De hecho, si algo creo yo, es que las personas, y lamentablemente algunos creyentes, se han hecho adictas a las redes sociales. Quieren dejarse conocer por medio de las redes sociales. Quieren imponer sus pensamientos por medio de las redes sociales. Así que el tiempo ha probado una y otra vez que muchas son las personas, y de nuevo, lamentablemente, queridos hermanos en el Señor, que no saben manejar esta cuestión de las redes sociales de una manera honrosa. Y ahí es cuando digo que las redes sociales, aún para muchos creyentes, son una piedra constante de tropiezo. Ojo, no solo para ellos mismos, sino para sus hermanos. Entonces, pastor, es muy importante ver las redes sociales como lo que son. Son una herramienta, pero no son parte de nuestras vidas. Ahora, otra cuestión que debemos comprender es que las redes sociales para nosotros los creyentes no son un medio, y quiero hacer mucho énfasis en esto, no son un medio para hacer alarde de posesiones o de habilidades o incluso de bendiciones legítimas que Dios nos ha dado. O sea, las redes sociales para nosotros no son para esos propósitos. Ahora, si el mundo quiere hacer alarde de sus posesiones, como de hecho lo hace a diario, si las personas quieren hacer alarde de sus habilidades, como es el caso de muchos, bueno, esas son las personas que no conocen a Cristo. Nosotros creo que tenemos cosas mucho más importantes que hacer alarde de estas cosas, que por supuesto sería pecado. Nosotros tenemos que ocuparnos en varias obligaciones que tenemos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel secular y por supuesto a nivel eclesial. Así que debemos también entender eso. Las redes sociales no son un medio para que el mundo entero conozca qué es lo que yo tengo, qué es lo que me hace falta, para dónde me fui de paseo, para dónde salí, dónde estuve comiendo. Creo que esas son trivialidades de las que el cristiano debería estar muy, muy atento.
Y como le dije, antes de responder esa pregunta de qué manera podemos glorificar al Señor en las redes sociales, hay que tener cuidado porque no podemos hablar de que glorificamos, de que honramos al Señor en el uso que nosotros le damos a una red social si no estamos ejecutando a cabalidad las responsabilidades que tenemos como padres de familia. Y yo conozco de casos donde las personas emplean más tiempo chateando y haciendo publicaciones de diversa índole que instruyendo a sus niños en el camino a la cruz, en el temor del Señor. Son cuestiones trágicas en realidad. Así que desde luego que podemos hacer uso del Internet de una manera que glorifique, que honre al Señor. Sin embargo, quiero acotar algo, quiero dejar algo en claro, que no solo el creyente puede hacer uso del Internet de una manera que glorifique a Dios, sino que quiero enfatizar en esto, queridos hermanos, el creyente no es que pueda usar el Internet para glorificar al Señor. No, querida audiencia, el creyente tiene, escuchen bien, tiene la obligación de usarlo solo para glorificar a Dios. Eso debe quedar en claro. Muy bien. Continúo. Yo le voy a contar a usted, pastor, y a esta querida audiencia, yo le voy a contar un caso que quizás muchos de ustedes conocen, y por supuesto no voy a hacer referencia al nombre de esta persona, pero es un supuesto cristiano, y nótese el énfasis que hago de supuesto cristiano, porque a la luz de la Escritura, esta persona no es un cristiano para nada. Es un supuesto cristiano que dice querer reconstruir el mundo. Es un supuesto cristiano que aboga por la institución de las leyes del Señor en la actualidad y todo lo demás. Es un supuesto cristiano que tiene un celo aparente por la verdad del Señor. Pero fíjese lo que sucede. Este hombre, que también está de acuerdo conmigo en que el uso de las redes sociales debe glorificar y honrar al Señor, este mismo, al que estoy haciendo referencia, en cierta oportunidad apareció con una copa de alcohol en las redes sociales. Y una persona le dijo, oye, ¿no crees que estás siendo piedra de tropiezo para tus hermanos? Y la respuesta de este hombre, según me lo informó un querido hermano en Cristo, fue la siguiente: al carajo. Bueno, aquí en Colombia eso no es una grosería, pero él dice al carajo con los cristianos inmaduros, que maduren. Oye, ¿puede decir esta persona que usó el Internet o la red social de una manera honrosa para el Señor? Por supuesto que no. Entonces, queridos hermanos, para hablar de un uso del Internet y de redes sociales que glorifiquen al Señor, creo que debemos tener en cuenta varios aspectos, y podría mencionar muchísimos, pero quiero que el creyente tome para su corazón unos puntos que sé que van a servir para su caminar cristiano. En primera instancia, para hablar de un uso que glorifique al Señor, el creyente debe ser consciente que tiene deberes y obligaciones en su casa, en su trabajo y en su iglesia. Por lo tanto, si por estar usando el Internet o la red social, el creyente descuida su deber como padre, o descuida su obligación como empleado, o descuida los deberes que tiene como miembro de una iglesia, por supuesto que todo uso que el creyente haga del Internet bajo esas circunstancias es un uso ilegítimo y pecaminoso. En otras palabras, está sacrificando el tiempo que debe ocupar en estos deberes, en la ejecución de estos deberes, y lo está sacrificando en detrimento de lo que debe hacer. Entonces, no podemos, ninguno de nosotros, repito, puede hablar de un uso honroso del Internet si es que estamos descuidando nuestros deberes en nuestro hogar, en el trabajo y en la iglesia. Ahora, segundo punto, para hablar de un uso honroso del Internet o de las redes sociales, el creyente debe reflejar en sus interacciones las virtudes cristianas. O sea,
Yo les pongo un ejemplo, mis amados hermanos, y lejos de querer, escúchenme, lejos de querer enseñorearme yo de la vida de alguna persona, lo cual es inaudito para un pastor cristiano, quiero que ustedes me entiendan que una publicación ostentosa o una publicación inmoral o sensual, yo solamente le pido que usted me explique de qué manera esta cuestión podrá honrar al Señor. Por supuesto, todo lo contrario no es cierto. En vez de honrar al Señor, está vituperando el nombre de Cristo, está pisoteando el testimonio del Evangelio. Entonces no podemos, repito, hablar de un uso honroso del Internet por medio de publicaciones que muestren virtudes contrarias a las virtudes cristianas. Otro punto muy importante: nosotros no podremos decir que estamos honrando al Señor si es que estamos avalando ministerios, personas, incluso dando likes a personas o a fotos que muestren ostentación y sensualidad. Así que mis queridos hermanos, claro, debemos ser muy cuidadosos, porque no solamente podemos fácilmente incurrir en pecados por acción o por omisión, sino también por asociación. Es decir, un like a una foto ostentosa o trivial o sensual o que demuestre una virtud contraria a las Escrituras, nos están haciendo partícipes del pecado de esta persona. Estamos avalando la trivialidad de esta persona. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos. Otro punto, hermanos, y me muevo porque bueno, el tiempo pasa. El creyente es llamado a discernir entre lo que le es lícito como persona y aquello que es edificante para el cuerpo de Cristo al que ahora pertenece. Y yo solamente quiero, hermanos, en aras de la brevedad, citarles un versículo muy hermoso de gran aplicación. Todos ustedes saben este versículo, es 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuál es el punto? Bueno, hermanos, ¿comer carne era pecado para Pablo? Por supuesto que no. Era algo legítimo, era algo a lo que él tenía derecho como una persona libre en Cristo. Pero miren lo hermoso, y es esto: aún para Pablo, estimada audiencia, Pablo dice, no, si esto es piedra de tropiezo, si mi acción, si el hecho de que yo coma carne es piedra de tropiezo para un hermano, entonces sencillamente no lo voy a hacer, porque para mí, y ese es el pensamiento de Pablo, para mí primero está el bienestar de mi hermano que cualquier otra cosa a la que yo tenga libertad. Entonces, para poner un ejemplo claro, tomarse una foto en un restaurante, ¿eso es pecado? Por supuesto que no es pecado. Publicar la foto, bueno, aquí ya no estamos hablando de pecado porque publicar una foto no es pecado. Aquí estamos hablando que nosotros somos llamados a diferenciar entre lo que nos es lícito como creyentes y lo que edifica al cuerpo del Señor. Entonces, cuando una persona supuestamente, y no quiero entrar a particularizar casos entre casos, solamente que cuando una persona publica una foto en un restaurante o al lado de una playa, o etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿por qué lo ha hecho? Bueno, muchas veces la respuesta es para mostrarle a toda mi audiencia que yo estoy aquí. Pero hermanos, nosotros ni siquiera deberíamos pensar así. La prioridad nuestra no es mostrarle al mundo entero dónde estamos, o qué estamos comiendo, o qué estamos bebiendo, sino que nuestra prioridad es honrar al Señor en el uso de esa red social. Entonces, hermanos, cuestiones que nos son lícitas, en realidad no son edificantes para el cuerpo del Señor, y nosotros en realidad deberíamos abstenernos de esas cuestiones triviales y vanas y hasta mundanas, porque la verdad es que muchas de ellas, repito, aunque no son pecado per se, sino son edificantes y no contribuyen al avance de la causa del Señor. Así que debemos tener discernimiento, eso es lo que yo digo, debemos tener discernimiento. Muy bien, pastor. Yo creo que con estas afirmaciones que ha hecho, ha tocado fibras muy íntimas del diario proceder de muchas personas que han profesado el cristianismo
que por falta de información de un pastor con convicciones genuinas se han deslindado de algunas responsabilidades y han sido quizás sin intención piedra de tropiezo, pero lo han hecho. Y bueno, hay un gran problema en este tipo de situaciones, porque en algunos casos algunas personas únicamente desean que proporcionemos información sobre algunos temas teológicos. Cuando nos metemos directamente al área práctica y decimos esto que estás haciendo, esta forma en la cual te estás conduciendo no glorifica a Dios, es un problema muy grave para ellos. Y bueno, se están tocando, como lo dije anteriormente, situaciones cotidianas para algunos, pero que verdaderamente están más lejos de glorificar a Dios de lo que ellos pueden estar pensando. Pastor, vamos a seguir adelante en un momento más con las preguntas de Radio Gracia. Vamos a escuchar el himno en el cual hace rato se hizo mención. Estamos de vuelta con la entrevista acerca del mundo del Internet y el cristianismo, y nos está acompañando, como ya lo mencioné anteriormente, el pastor César García. Y bueno, a mí este tipo de temas como pastor me gustan, me edifican, me gusta que sean compartidos, que sean comentados, porque deseamos de todo corazón que cada uno de nosotros camine día a día glorificando al Señor. Pastor César, ¿me escucha, pastor? Claro, pastor, desde luego. Lo quiero meter en problemas, no sé si usted me lo permita. Pastor, usualmente uno por estos días se mete fácilmente en problemas por decir la verdad, y no quiero ser grosero en ninguna manera, pero por supuesto que si es en aras de la verdad, las consecuencias no tiendo a evitarlas, pastor, así que adelante. Muy bien, gracias, pastor, por el permiso, porque si bien lo que hace un momento nos mencionó es fascinantemente confrontador, ¿sí? Cuestiones, como lo dije anteriormente, cotidianas, en las cuales se tienen que poner
a meditar no pocas personas, y bueno, mostrar, claro está, un arrepentimiento, y que Dios en su gracia ayude en ello. Ahora, si le estoy diciendo que lo quiero meter en problemas, es porque hay una cosa que todos nosotros conocemos, que para algunos se les hace muy fácil, didáctico, y para nosotros, como una iglesia bíblica, como pastores y creyentes profesantes de la verdad en las Sagradas Escrituras, lo vemos como abominable. Y estoy hablando de las iglesias en Internet, o de los pastores de Internet. Pastor, ¿existen iglesias o deben de existir iglesias de Internet o pastores de Internet? Bueno, por supuesto que no. Eso es una invención del hombre. A la luz de la Escritura no existe lo uno, y por lo tanto no puede existir lo otro. Así que bueno, aquí podríamos decir mucho y correlacionarlo con lo que estamos viviendo. Pero si quiero ser un poco pedante, con el permiso de usted y de la amable radioescucha, el uso, la palabra eclesia en el original griego no permite tal cosa como iglesias por internet, porque la palabra eclesia denota una asamblea de índole presencial, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Es decir, la palabra iglesia es tomada de aquel griego eclesia, y esta palabra eclesia es una reunión, es una asamblea de personas, y valga la redundancia, de índole presencial. O sea, sobra, pero valga la redundancia, de índole presencial y no virtual. Y nosotros, uno de los primeros usos que el Nuevo Testamento hace, digámoslo así, de la palabra eclesia es Hechos 19:32. Unos gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Concurrencia, aquí la palabra que debe ir es eclesia, iglesia. Es decir, la iglesia implica una reunión de personas. Por supuesto. Y por ende, este concepto de que podemos ser iglesia de manera virtual no corresponde a la idea que proyecta la palabra en el original griego. Además, una segunda cuestión, estimado pastor, y muchos de ustedes son conscientes de eso, pero quizás otros no están tan al tanto. La Escritura correlaciona esa reunión de personas con un lugar geográfico definido. Esto es muy importante. De ahí que nosotros le demos el nombre de iglesia local. No es una iglesia virtual, no es una iglesia donde unos miembros están en Medellín y otros en Riohacha y otros en Leticia, Amazonas. No, cuando hablamos de iglesia local hacemos referencia a un conjunto de personas que se reúne con un propósito definido en una localidad o en un lugar geográfico establecido. Así que la idea, repito, de una congregación virtual no existe. No existe bajo ninguna luz que nos da la Escritura. Ahora, lo que yo sí quiero decir es esto. Quizás muchas personas se estén preguntando, pero pastor, yo conozco personas muy lejos que ni siquiera hay una iglesia en la cual se pueda reunir, y están siguiendo ciertas predicaciones y están siguiendo su serie de sermones. ¿Es esto lícito? Oh, por supuesto que lo es. Yo conozco también de la misma manera. Cuando viví en Inglaterra conocía personas en islas remotas, en ese conjunto de islas que hay en la costa escocesa, donde no hay iglesias evangélicas en lo absoluto. Y estas personas siguen un ministerio por el internet. Ahora, ¿son iglesia? No, no son iglesia. Son parte, si han creído en el Señor, son parte de esa iglesia universal del Señor, pero no son parte de una iglesia local. Entonces eso debemos tenerlo en claro. Ahora,
además de que la palabra en el original griego no la podemos relacionar con algo virtual, sino más bien con una reunión de índole presencial, además de que cuando hablamos de iglesia, a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento estamos haciendo referencia a un lugar geográfico definido. Bueno, otra de las cuestiones importantes, estimados hermanos, sería imposible establecer la veracidad de la profesión de fe de sus supuestos miembros. Es decir, ¿cómo será avalada la profesión de fe de una persona a la que no conozco, sino solamente conozco lo que él permite que yo conozca por medio de ciertas líneas? O sea, claro, pastor, si estamos hablando de una membresía regenerada, como lo estipula la Escritura, ¿cómo podemos entonces nosotros avalar el testimonio o la veracidad del testimonio de una profesión de fe cuando solamente estamos observando lo que la persona detrás del teclado quiere que nosotros observemos? Hermanos queridos, yo los llamo en el amor del Señor a ejercer discernimiento, porque por el internet se leen palabras, se escuchan mensajes, pero no se ven vidas. Eso quiero dejarlo en claro, mis hermanos queridos. Excelente aclaración, pastor. Disculpe la interrupción. No, en lo absoluto. Así que esto de las iglesias por internet, en mi opinión, y por favor pido perdón si la manera en la que me expreso causa un poco de resentimiento, no es mi intención, pero esto de las iglesias por internet o de las iglesias de internet es una excusa que le cae muy bien a las personas mundanas que buscan liberarse de las responsabilidades que implica ser miembro de una iglesia local. Es decir, no me comprometo, me da miedo comprometerme con una iglesia local, no quiero sujetarme a las normas establecidas por la palabra para con esa iglesia local. Entonces dicen ellos, ¿cuál es la frase? Dice, me congrego desde casa. ¿Qué es esto? Entonces, queridos hermanos, eso para mí es una excusa, esto de las iglesias de internet. Además, escúchenme ustedes, otra de las razones por las que muchos profesantes de la fe cristiana buscan darle legitimidad a la falacia de las iglesias de internet es el hecho de que es imposible aplicar la disciplina eclesial. Espero que me esté haciendo entender. Y si tú le quitas la disciplina a una iglesia, estás quitando, bueno, no quiero cuantificar, pero estás quitando gran parte de la razón por la que esa iglesia debe existir. Entonces quita la disciplina y no tienes iglesia. Entonces, bueno, esto de las iglesias por el internet pudiésemos decir muchas otras cosas, queridos hermanos. Pero en este punto quiero decir esto último. Una iglesia no puede existir de manera virtual, porque una disciplina bíblica no puede ser aplicada de manera virtual, sino presencial. Eso también debe quedar muy en claro, mis hermanos. El Señor mismo lo dice en Mateo, Pablo lo reitera en 1 Corintios capítulo 5, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros con el poder de nuestro Señor, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, etc. Pero dice, reunidos vosotros, dice, congregados como iglesia. Entonces, bueno, si nosotros podemos afirmar con lo poco que les he dicho, hermanos, de que no existe una iglesia virtual o una iglesia por internet, bueno, por lógica, por inferencia necesaria, tampoco pueden existir los pastores de internet. Claro. Bueno, entonces, aquí el punto se pone un poco más complejo, queridos hermanos, porque en palabras de otro pastor, muchos son las personas que juegan, y voy a hacer énfasis en esto, muchos son las personas que juegan con fuego. Mucho cuidado, querida iglesia del Señor. Muchos son los creyentes que juegan a ser instructores doctrinales por las redes sociales. El principio, y de nuevo podríamos alargarnos mucho al respecto, pero no quiero cansar a esta paciente audiencia, el principio que deberían
tener estas personas es el de Santiago capítulo 3 versículo 1, hermanos míos, es como un ruego, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos. Ahora, ¿podemos instruir a otro hermano? Claro que lo podemos instruir. ¿Podemos edificar a otro hermano de manera virtual? Claro que lo podemos instruir. Y yo quiero citar un caso de manera particular. De regreso en el año 2013, hice contacto una hermana de una iglesia en Bogotá, de una de las iglesias con las cuales, por la gracia del Señor, tengo una muy estrecha relación y amistad y compañerismo. Me contactó y esta hermana fue instrumental en la conversión, yo diría, de uno de los dos hermanos que hoy en día asisten a Gracia Redentora, y fue instrumental porque esta hermana les explicaba. Esta hermana vive en Bogotá y esta oveja del Señor vive en un pueblo no muy lejos de aquí de Pereira, y esta persona les explicaba de manera privada, por mensajes privados, les mostraba, tenía paciencia, respondía preguntas. O sea, no podemos negar la instrumentalidad que tienen ciertas personas de manera virtual sobre otras. Nadie lo puede negar, ni nadie tampoco lo quiere negar. Aquí el problema no es ese. El problema es en que muchas personas hacen de su teclado un púlpito. Ese es el problema. El problema es que son personas, por lo general, de mal testimonio, cuyas vidas no pueden ser refrendadas, cuyos testimonios más bien no pueden ser refrendados a la luz de los requerimientos pastorales que podemos observar en Tito y en Timoteo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Bueno, la persona se cree maestro, la persona comienza con el juego del copy, de copiar y pegar las predicaciones, las ideas, las frases célebres de otras personas, comienza a tener seguidores, las personas lo buscan para guía, pero la persona no tiene la humildad para decir, mira, yo no soy pastor, deberías, mire, más bien te ayudo a buscar una iglesia bíblica en tu ciudad. Yo creo que eso es mucho más cristiano que entrar a ser llamado o a considerarse o a esperar que otros lo llamen maestros. Así que creo que me estoy desviando un poco del tema, pero el punto en esencia es el mismo. Son los predicadores no calificados y no llamados para el Señor. Ellos son los responsables de las doctrinas y prácticas corruptas que nos inundan por estos días. Y quiero ser muy claro en eso, ¿cierto? Yo no deseo desalentar a nadie que anhela el oficio pastoral. Eso dice la palabra. El que tal cosa anhela, buena cosa anhela. Pero debo insistir que el pastor, queridos hermanos, ustedes lo ven cuando leen a Tito y a Timoteo, el pastor es un regalo que Dios le da a la iglesia, y el pastor, o un pastor, no es alguien que se llama a sí mismo maestro y utiliza un teclado como un púlpito. Así que no, esto lo quiero dejar muy en claro. No existen tales cosas como pastores virtuales o pastores de internet. Ahora, que muchos crean que lo son, eso es otra cuestión. Que lo sean a la luz de la Escritura, la respuesta es un tajante no, no lo son. Pastor, muchísimas gracias por ser tan directo en esto que usted nos está advirtiendo, y demos gloria al Señor por ello, y que abra los ojos de muchas personas que están en este caso, están en estas situaciones. Es verdaderamente triste y es verdaderamente complicado. Ahora, dentro de lo que usted nos dijo, yo quiero ligar otra pregunta al respecto. Usted nos está hablando acerca de personas que usan el internet, usan páginas, blogs, canales para hacerse maestros, para llamar la atención. Usted lo dijo, una cosa es de que ellos crean serlo, y otra cosa es que a la luz de la Escritura lo sean. En base a esto, nosotros podemos entrar a internet y encontramos millares
y creo que me estoy quedando corto, de páginas donde podemos tomar información. Algunas tienen información correcta, veraz, pero también tenemos donde hay información alterada. ¿Qué consejo les da a usted a los radioescuchas de cómo tener cuidado de ellos, sabiendo lo que usted anteriormente nos ha mencionado? Bueno, pastor, esa es una pregunta muy importante, y la verdad es que nosotros como pastores siempre mantenemos muy preocupados de ello, porque la verdad es que nosotros no somos llamados a enseñorearnos de las vidas de las personas. El pastor no es llamado a sacar edictos, normas o leyes o listas que le indiquen a la oveja del Señor qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Nosotros ni siquiera queremos hacer eso, ni siquiera lo queremos hacer, pero sí mantenemos, yo creo que la preocupación es común, sí nos preocupa que entre nuestro pueblo, entre el pueblo que el Señor nos ha concedido pastorear, existan personas con poco discernimiento. Y cuando una persona con poco discernimiento entra en el Internet, potencialmente, y estoy llevando el razonamiento a un extremo, potencialmente esto puede ser perjudicial para su vida. Y yo quiero ilustrar el punto que acabo de mencionar de la siguiente manera. Imagínense un gran basurero, el basurero municipal, donde echan los desechos, las sobras, la podredumbre. Bueno, imagínense todo este panorama, ¿cierto? Yo creo, queridos hermanos, que sin exagerar, en cierta manera, ese es el contenido del Internet. El contenido del Internet es en su inmensa mayoría cuestiones mundanas, es decir, cuestiones que se oponen a Dios, a la iglesia del Señor y a la bendita ley del Señor. Eso es una realidad, es una realidad virtualmente innegable. Tampoco podemos negar que quizás dentro de ese basurero hayan cuestiones legítimas. Aquí el punto, hermanos, es el siguiente. Cuando nosotros venimos a este pasaje, y quiero entrar aquí en materia, al pasaje de 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno, es muy, muy, muy importante dejar en claro que en ningún momento el apóstol Pablo nos está dando la orden de ir por todo el Internet, de exponernos a todas las enseñanzas que encontremos y que luego, después de que lo hayamos examinado todo, entonces retengamos lo bueno que encontremos. Esa no es la idea en lo absoluto del apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo está hablando en el contexto de la iglesia local, está instando a las personas a que sean, en mis palabras, esos buenos bereanos, a que lo examinen todo a la luz de la Escritura, y todo lo bueno que se ha dicho desde el púlpito es obligación y es deber moral del creyente retenerlo. Así que nosotros no podemos, bajo la excusa de 1 Tesalonicenses 5:21, no podemos irnos y desbocarnos al mundo del Internet con la esperanza de que vamos a examinar muchas cosas, de que vamos a ser enriquecidos por muchos puntos de vista, de que nos vamos a ver edificados por todas las posturas posibles, y que aún así vamos a tener la capacidad de retener lo bueno. No, queridos hermanos, nosotros debemos ser supremamente cuidadosos. Y voy a ilustrar, les voy a contar una anécdota, un caso verídico, un caso, hermanos, que pone mis pelos de punta cuando yo me acuerdo de este caso. Yo conozco 3 personas, o 4 personas, era un grupo de amigos de 4 personas, habían profesado la fe en el Señor Jesucristo, estaban en ese primer amor que muchos le llaman, y hubo un pequeño debate entre ellos acerca de ciertas cuestiones. Bueno, uno de ellos dijo: bueno, yo creo lo que creo humildemente, es lo que el pastor nos ha enseñado, es lo que yo puedo apreciar en la palabra. Y fíjense esto, hermanos, 3 de ellos se desesperaron.
3 de ellos fueron al internet y comenzaron a buscar como locos este tema en particular. Se desesperaron por completo, mis hermanos. ¿Y cuál es el resultado? Estas 3 personas de este grupo de 4 hoy están adorando ídolos en la Iglesia Católica Romana. Esto es una historia que yo conozco a primera mano, hermanos. Y es una historia que quizás muchos de ustedes ahora estén diciendo, no, esto nunca me va a pasar a mí. Yo tengo discernimiento, yo vivo bajo la gracia. Estas cosas, nada puede con la verdad que yo tengo adentro. Oh no, tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. No tentemos al Señor. Más bien el consejo es que nosotros nos esmeremos en conocer más el ministerio de nuestra iglesia local. Yo insisto en eso una y otra vez, hermanos. El creyente de una iglesia local tiene como prioridad conocer más el ministerio de su iglesia local antes de querer averiguar qué es lo que dice el pastor A o qué es lo que dice el pastor B. Hermanos, la mayoría de iglesias locales fieles tienen un canal donde muchos de ustedes se pueden beneficiar de esas predicaciones. O sea, yo le digo a las ovejas de la congregación, yo no les puedo prohibir que no vean sermones de otros pastores. Yo les estoy diciendo, hay más de 200 sermones en nuestro canal, el cual ustedes harían bien en familiarizarse con las enseñanzas del ministerio de nuestra iglesia local antes de salir a averiguar qué es una cosa o qué es la otra cosa. Así que, hermanos queridos, eso en primera instancia. En segunda instancia, hablemos con nuestros pastores. Digámosle a nuestro pastor qué canal, qué otro pastor nos recomienda. Hermanos queridos, seamos humildes. Hay personas que han sufrido más, hay personas que conocen un poquito más, hay personas que tienen una visibilidad un poquito mayor de todo lo que hay en el internet y nos pueden aconsejar de una manera sabia. Así que, hermanos, yo creo que debemos tener mucho cuidado y jamás debemos esgrimir como excusa, no, yo soy cristiano y yo tengo la libertad de examinarlo todo y también la capacidad de retener solo lo bueno. No juguemos con estas cosas, hermanos, y más bien prestémosle atención y dediquémonos a conocer bien el ministerio de la iglesia local, a familiarizarnos con los sermones del pastor en la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Así que debemos tener mucho cuidado con estas cuestiones. Y una última cosa en este último punto, querido pastor. Hoy en día aún entre el campo reformado ha perdido discernimiento en gran manera. O sea, ¿cómo es posible que se dediquen y que no les dé vergüenza en lo más mínimo promocionar ministerios que están contaminados y que son putrefactos doctrinalmente hablando en gran manera? O sea, ¿cómo un pastor pertenece a una asociación, y lo digo con respeto, como la Coalición por el Evangelio? O sea, ¿cómo un pastor que pertenece a esta coalición demoníaca, para no decirlo menos, pues, como un pastor de esos tiene las agallas, como decimos aquí en Colombia, de recomendar pastores que también están asociados a este movimiento? Oh no, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo creo que tenemos muy buen material en nuestras iglesias locales y haremos bien en conocer ese material antes de tentar al Señor, creyéndonos muy fuertes doctrinalmente y de contaminarnos más bien con las enseñanzas de otros ministerios que ya lamentablemente se han desviado de la verdad. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pastor. Totalmente de acuerdo, pastor César. Hay mucho material en cada iglesia local donde cada miembro o cada persona que empieza en los caminos doctrinales en dicha iglesia puede salir muy edificado. No tienten, no se crean fuertes doctrinalmente, como lo acaba de decir el pastor César, porque pueden salir muy dañados, confundidos. Pastor, el tiempo se nos está yendo, pero yo no quiero dejar esto inconcluso porque tengo unas preguntas muy buenas para usted y con todo el amor y todo el respeto que usted me merece. Me gustaría que
que me ayude en esto, siendo un poquito más objetivo, para poder sacar adelante esto que quiero que los demás conozcan. Pastor, nos vamos a meter en otro problema. En las redes sociales, pastor. Un consejo pastoral para el uso de las redes sociales. Bueno, como me lo acaba de manifestar, voy a ir al grano. Lo primero, hermanos, y lo que a mí me preocupa y lo que sé que a otros pastores les preocupa, es debemos ser muy cuidadosos con el tiempo que el creyente pasa en las redes sociales. Es decir, honestamente hablando, sin querer convertir esto en una norma, ni mucho menos en una ley, deberíamos limitar el tiempo de las redes sociales a lo que es justo y necesario, y existe una razón de peso detrás de ello. Nosotros tenemos una orden de redimir bien el tiempo porque los días son malos, así que apoyados en esa orden, yo les aconsejo en el amor del Señor a los que nos escuchen en este momento y a los que nos escuchan o nos escucharán más adelante, que tengan mucho cuidado con el tiempo que pasan en las redes sociales. En segunda instancia, yo creo que voy a ser bastante breve porque ya he dicho lo que tenía que decir en minutos anteriores. Deberíamos ser mucho más cuidadosos en lo que publicamos. Quiero hacer énfasis en esto. Deberíamos ser muy cuidadosos en lo que publicamos, pues a la final, como dice la Escritura, somos cartas abiertas. Los perfiles de redes sociales simplemente son una pequeña ventanita por las que las personas extrañas pueden ver nuestro ser, nuestro carácter. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que publicamos. Recuerden que hice referencia, hay cosas que son lícitas, pero hay cosas que no edifican la iglesia, y yo creo que el creyente es llamado a optar por abstenerse de algo que le es lícito, sino es de edificación para la iglesia. Yo creo, queridos hermanos, en tercer lugar, que deberíamos ser muy cuidadosos en dar like o me gusta a páginas o publicaciones de las que no estemos muy seguros, o personas cuyo testimonio nosotros no estemos muy seguros. Y hay una razón del por qué, hermanos. Porque muchas personas lo primero que ven es, le voy a dar like, le voy a dar me gusta. Pero en últimas de cuentas, lo que estas personas están haciendo es mostrando su aval y su apoyo a lo que esa persona o a la que esa institución está diciendo o promocionando. Así que debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos, en dar like. No debemos ser reservados en eso y usar eso como o debemos usarlo con cuidado. Hermanos, en última instancia, tengamos cuidado con la fama ministerial. La fama ministerial es eso, es pura fama, ¿cierto? Hoy en día hay grandes nombres que han dejado de ser fieles, pero que continúan siendo muy influyentes. Hermanos, a los tales debemos evitar. El hecho de que sean grandes nombres y reconocidos ministerios no nos da el aval, o sea, no nos permite que nosotros, o no provee la confianza para que nosotros nos entreguemos a seguirlos de una manera indiscriminada. Tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, pastor. Excelentes consejos. Agradezco mucho el que se esté tomando el tiempo, porque sabemos que ya nos excedimos y allá en Colombia es muy tarde, pero muy bien. Seguimos con otra pregunta, pastor. También, si me hace favor de ser objetivo, sobre los debates en internet, pastor. ¿Verdaderamente glorifican a Dios? ¿Qué pasa con esos debates donde las personas pasan horas y a final de cuentas nadie gana? ¿Qué pasa ahí, pastor? Pastor, espero que cuando me esté pidiendo que sea más objetivo, no esté siendo subjetivo. No, pastor. Me refiero al tiempo. Correcto, entonces voy a ser más sucinto en mis respuestas. Se lo agradezco, pastor.
En lo que respecta a los debates de Internet, bueno, para ir al punto, la inmensa mayoría de los debates de Internet son producto del pecado y producen pecado. Así que con eso resumo el punto. Yo la verdad perdí el interés por estos debates que se levantan en Internet. Ahora, hay algo que quiero dejar muy en claro. Siguiendo la norma que nos da el Señor en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nosotros, y este solamente es uno de los muchos versículos que se pueden citar, si nosotros aplicamos este versículo a lo que vemos en Internet, de seguro que eso nos va a decir mucho. Es decir, la mayoría de debates que se producen en el Internet, aún por cuestiones relacionadas con la fe cristiana, no honran al Señor en lo absoluto. Ahora, termino con esto. Hay cuestiones, y eso me pasó no hace mucho tiempo, hay cuestiones donde se nos demanda razón de lo que nosotros afirmamos. Yo particularmente no considero que esto sea motivo para un debate. Lo que sí digo es que cuando la verdad está en juego, nosotros debemos defenderla de manera honrosa y de manera mansa, pero debemos defenderla. Y debemos también tener el discernimiento para separar entre una defensa de la fe cristiana y un debate improductivo en una red social, en un medio impersonal. Así que en resumidas cuentas, particularmente no creo que la inmensa mayoría de debates en redes sociales glorifiquen al Señor, no lo creo. Totalmente de acuerdo, pastor. Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Pastor, conocer pareja por Internet, ¿es sabio, es prudente, lo podemos aprobar, podemos aconsejar algo al respecto, pastor? Ay, hermano, otra vez me pones en líos porque aquí sí también se puede hablar mucho al respecto de esto. Y no quiero ser dogmático aquí, porque yo conozco personalmente, tengo amigos personales, conozco varias parejas que llevan casados 15 años, felizmente casados. Uno de ellos es un amigo muy querido que tengo en Estados Unidos y se conocieron por el Internet. Ahora, viene el ahora. Ahora, esa no es la norma que nosotros deberíamos tener en cuenta. Es decir, el hecho de que el Señor en su providencia haya bendecido esta reunión, este conocimiento de las personas por el Internet, no se constituye como una norma para nosotros. Hermanos queridos, resumo la respuesta diciendo esto de la manera como una esposa no se consigue ni en un cabaret, ni en una discoteca, ni en un lugar de perdición. Yo creo que el Internet no es la manera más apropiada para nosotros conseguir una compañera de vida. Yo creo que lo primero es pedirle al Señor que nos conceda la gracia, que nos conceda el discernimiento, que nos conceda ver las virtudes de esa persona por la que nosotros estamos orando. Y la verdad es que la iglesia debería ser, esa congregación de creyentes debería ser ese lugar, si me puedo expresar de esa manera, en la que nosotros deberíamos buscar esa compañera de vida. Así que no, esto de parejas por Internet no creo que sea muy sabio, y por el contrario creo que puede llegar a ser muy contraproducente para el creyente. Muy bien, pastor, disculpe si le estoy haciendo que responda de una forma rápida, pero no quiero dejar a la audiencia sin estas preguntas. Las creo necesarias y creo que Dios nos puede ayudar a edificar a la iglesia en ello, ¿verdad? Amén. Pastor, quiero cerrar con algo que usted ya mencionó y quiero hacer un apartado especial. Si usted quiere desarrollarlo de una forma más amplia, no se preocupe. Quiero concluir con esta pregunta. Le repito, es algo que ya mencionó, pero en base a esta situación yo conozco que hay personas que se han distanciado, hay personas que han
de alguna o de otra forma alterado o trastornado la conciencia de otros y han ocasionado situaciones que verdaderamente no glorifican a Dios, sino todo lo contrario. Y estoy hablando sobre nuestra vida personal, el hacerla pública en las redes sociales. Yo sé que ya mencionó un poco de ello, pero es algo muy común, pastor. Todos nosotros, o la mayoría, tenemos un portal en Facebook o en Instagram, no sé qué otras existan, y en la mayoría de los casos se usa únicamente para eso. Podemos ver qué desayunan, podemos ver qué comen, podemos ver qué cenan, podemos ver a dónde fueron, con quién fueron, a qué horas fueron, a dónde van a viajar, cómo es que van a viajar, y sabemos más de lo que realmente quisiéramos saber de las personas. ¿Nos puede hablar sobre ello? Nuestra vida personal, hacerla pública en las redes sociales, Pastor César. Bueno, Pastor Adrián, aquí voy al grano, y como decimos ahí en Colombia, aquí voy al grano y sin dolor. ¿A quién le importa saber nuestra vida personal? Es decir, ¿qué interés tenemos nosotros en dar a conocer nuestra vida personal? Ninguno. A nadie, hermanos queridos, a nadie le interesa saber qué estamos desayunando, o cómo viajamos, o con quién viajamos, o qué es lo que estamos haciendo, o dónde estamos descansando. Eso no es de la incumbencia de nadie, hermanos. Por supuesto. Así que yo creo una falta de discernimiento que nosotros utilicemos las redes sociales para mostrar quiénes somos. Nosotros debemos ser prudentes. Nadie está diciendo que debemos esconder quiénes somos, no. Pero es que nos exponemos de una manera absolutamente innecesaria al vituperio y al comentario, sin necesidad alguna. Y quiero hacer una aclaración. El hombre de la casa debe estar al tanto del manejo, del uso de las redes sociales que haga su señora esposa. Porque un uso inapropiado de la mujer del hogar en una red social simplemente está dando el mensaje de que al esposo o bien no le importa qué es lo que ella hace en la red social, o bien no tiene control sobre esta situación. Así que hermanos, esto se abre para 1001 diferentes avenidas. No, hermanos, creo que en estos casos en los que tú mencionas, este uso de las redes sociales es más como una necesidad de autoproyectarse, una necesidad de mostrarle al mundo quién soy yo, qué es lo que tengo, qué hago, cuáles son mis gustos. Creo que estas son cuestiones triviales que ni siquiera un cristiano debería considerar. Así que en unos casos es ostentación, y en otro caso es la necesidad de que otros sepan quién soy yo, qué es lo que hago, etcétera, etcétera. Creo que esto es una trivialidad, y creo que nosotros no deberíamos obrar de esa manera. Creo que la modestia cristiana no solamente aplica para la manera de vestir y la manera de comportarse de manera pública, sino también para la manera de comportarse en estos medios virtuales. Así que hermanos, cierro con esto. Puede que la intención no sea la de dejarle saber al mundo sus gustos, sus ideales, etcétera, pero es que no es la manera como nosotros estemos haciendo las cosas, sino la manera como estas cosas son interpretadas por el mundo entero. Y ese es el punto. Nosotros deberíamos cohibirnos de estas publicaciones innecesarias que, como lo dije anteriormente, no aportan, no contribuyen para nada en la edificación del cuerpo del Señor. Gracias, Pastor. Creo que lo dijo de una forma muy directa. ¿A quién le importa lo que nosotros desayunemos, a dónde vayamos? Falta de discernimiento, inmadurez, un deseo evidente de sobreexaltarse o de autoproyectarse. Muchísimas gracias por la aclaración, Pastor. Totalmente de acuerdo, Pastor. Y
yo sé que usted está de acuerdo con lo que voy a decir. Es verdaderamente triste que por estas situaciones muchos hermanos puedan ser trastornados, hablando en el sentido de la conciencia. Verdaderamente Pastor, triste. correcto. Le escucho, pastor. Sí, yo voy a decir la última cosa. Miren, esto debe ser tratado, por supuesto, con amor, por supuesto en el amor del Señor y bajo la luz de las herramientas que nos concede el Nuevo Testamento para tal cosa. Pero el que una persona se exprese en una red social de una manera innecesaria simplemente se constituye en el argumento de otra persona para hacer lo mismo. Es decir, mire el hermano lo que está haciendo. Entonces, como eso está bien, entonces yo también lo hago. Y comenzamos a permitir que la improcedencia de las palabras en las redes sociales de algunas personas se conviertan en el modo de vida de otras. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado allí también, estimado pastor, mucho cuidado, y nosotros deberíamos proceder con amor, deberíamos advertir, deberíamos mostrarle por la Escritura a estas personas que están interactuando en las redes sociales de una manera trivial. Deberíamos redarguirlos, deberíamos mostrarles su error, deberíamos pedirles que recapaciten. Pero últimamente, pastor, hay interacciones en las redes sociales que son perjudiciales para la iglesia, y en esos casos yo creo que la iglesia debería prestarle atención y proceder de una manera un poco más formal si es que no hay un cambio de conducta al respecto. Con eso terminé. Muy bien, pastor, completamente de acuerdo. Como siempre, estamos muy agradecidos por tomarse el tiempo, pastor. Yo salí muy edificado y estoy completamente seguro que la audiencia de Radio Gracia también lo estuvo. Nos pasamos un poco el tiempo, nos pasamos casi la mitad del tiempo que deberíamos, pero muy agradecidos con Dios por su vida, pastor, por edificar a la iglesia, por estar presto para hacerlo. ¿Algo que quiera añadir, pastor, antes de irnos? Al fin ya el tiempo ya se nos fue, no se preocupe. No, pastor, yo le agradezco mucho, y le agradezco mucho una vez más la paciencia a todos los que nos han escuchado. Insisto, esto no es cuestión de normas o de reglas o de listas, es cuestión en primera instancia de sentido común. A nadie le importa nuestra vida personal, a nadie le interesa, es de nuestra incumbencia. Y en segunda instancia, no podemos desligar nuestro testimonio en la red social. Si es que decidimos hacer uso de ellas, no podemos desligar ese testimonio de nosotros como seres humanos. Así que les exhorto a todos en el amor del Señor a ser sabios, a pedir del Señor la gracia, el discernimiento, la prudencia, la sabiduría para obrar de una manera consecuente con las verdades de la palabra que tanto amamos. Un saludo para todos, para usted también, estimado pastor, el Señor les bendiga. Gracias, pastor César, Dios le siga bendiciendo. Un fuerte abrazo y saludos a la iglesia en Pereira. Amén. Muy bien. El mundo del internet y el cristianismo, un tema en lo personal necesario para las iglesias locales, necesario para nuestra forma de vida. Yo sé que se tocaron fibras íntimas donde a muchos hermanos salieron confrontados y edificados, también lo sé, y damos gloria al Señor por ello. Recuerden que el fin de Radio Gracia, el objetivo es edificar a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador y dar a conocer lugares, ministerios donde la iglesia se pueda reunir, y tratamos de tocar temas necesarios, tanto doctrinales como prácticos. Y bueno, en esta ocasión nos tocó, bajo la exposición del pastor César, tocar este tema que muy poco o casi nada se habla al respecto. Antes de despedirme de todos ustedes, dando gracias a Dios por
por estar, a pesar de que nos pasamos el tiempo, nos damos cuenta que siguen en la transmisión. Quiero pedirles de favor que en alguna oportunidad que ustedes tengan, si conocen alguna iglesia que doctrinalmente esté caminando de una forma honorable, fieles a las Sagradas Escrituras, nos la hagan saber, nos hagan llegar información de ella mediante inbox. Pueden dirigirse y trataremos de comunicarnos con ellos. Esto es para el mismo objetivo en el cual Radio Gracia se está desarrollando. Asimismo, si hay pastores o conocen a pastores que estén interesados en edificar, en construir la iglesia desde la perspectiva bíblica y retomar las sendas antiguas, también pueden hacérnoslo saber y estaremos muy agradecidos. Repito, el fin de Radio Gracia es ese: apoyar a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador. También les queremos informar que hay una aplicación de Radio Gracia, como lo dije al inicio, la pueden descargar para Android y muy pronto estará para App Store, para que ustedes puedan sintonizar Radio Gracia desde su aplicación. Les agradecemos infinitamente en la gracia de nuestro glorioso Salvador el que hayan estado una vez más con nosotros. Para nosotros es un placer transmitir viernes a viernes para su edificación y glorificar a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Este fue un programa más de Radio Gracia. Si el Señor nos presta vida y nos da fuerzas, nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.